¿Se oye? Sí. Cuando me digáis. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa de charlas. Hoy el tema que vamos a tratar son las arritmias y para esta charla tenemos la suerte de tener a la doctora Ketty Maya. La doctora Ketty Maya, con la que trabajo desde hace 2 años, creo, más o menos. Hizo la residencia en cardiología pediátrica en Sevilla y actualmente trabaja de cardióloga pediátrica en el Instituto Hispalense de Pediatría, que es una organización que tiene muchos hospitales en Andalucía y centros de salud y con los que colaboro desde hace 2 años. Además de hacer eco fetal y clínica y eco, realmente yo creo que esta parte es de las que más le gusta a ella, que es la parte de las arritmias, y tiene 2 cosas buenas, como casi toda la gente que traemos, que es muy buena doctora y muy buena persona, así que se juntan 2 cualidades perfectas para un médico. Entonces, bueno, Ketty. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, gracias a Enrique sobre todo por la invitación a participar con vosotros en este curso y bueno, como él ha dicho, me voy a centrar en el tema de las arritmias. Las arritmias pediátricas es una materia muy compleja para los médicos y muy compleja para explicar a los pacientes y a los padres que tienen niños con arritmias. Entonces voy a intentar tocar un poco y entrar en todos los temas que creo que son importantes y donde tengo cosas para aclarar, pero si veis que en algún momento hay algún tema que os interesa más y en el que paso más rápido, que os gustaría pararos un poco más, aclarar algunas dudas, pues por favor me interrumpís, preguntáis y nos paramos, ¿vale? Lo importante es que esto sea de utilidad. Antes de empezar tenemos que hablar un poco del corazón, porque para poder entender un poquito las arritmias. El corazón es un órgano muscular cuyo objetivo es impulsar la sangre a todo el cuerpo, porque el organismo necesita todo lo que lleva la sangre, el oxígeno, los nutrientes, las hormonas, todo tiene que llegar. Entonces, el corazón tiene para eso 3 misiones. Una, relajarse muy bien para poder llenarse de sangre. Otra, contraerse muy bien para empujarla con fuerza y que llegue a todas partes. Y luego bombear el número de veces al minuto que sea necesario para nuestro organismo. Habrá momentos en los que estemos durmiendo y nuestro organismo necesita menos sangre, nuestro corazón se tiene que adaptar yendo más lento. En un momento en que estamos corriendo, haciendo deporte, jugando, nuestro corazón tiene que bombear más rápido porque necesitamos más sangre para nuestros músculos que están corriendo, ¿vale? Y además tiene que hacerlo en un orden. Eso es muy importante, porque claro, si se contrae, debe de contraerse primero la parte superior y posterior del corazón, que son las aurículas, que son los que reciben la sangre, y posteriormente tiene que contraerse el ventrículo. Eso es como lo que enseñamos a nuestros hijos de la pasta de dientes, ¿no? Pues habrá que apretarla de arriba abajo para que salga toda. Si lo hacemos de otra manera, pues parte de la pasta quedará ahí detrás, no sé si se ve el puntero láser, no se ve en la pantalla, ¿no? Parte de la sangre se quedará en el tubo y no estamos haciendo un trabajo lo más efectivo posible. ¿Y cómo consigue hacer eso el corazón? La orden de que lata el corazón no viene del sistema nervioso central. La orden de latir viene del propio corazón. El corazón tiene un rinconcito en la parte de arriba que se llama nodo sinusal. Y ese nodo sinusal, que lo veis aquí pintado en rojo arriba, lamento que creo que no se ve el puntero. No se ve, ¿verdad? Y tampoco tengo ratón. Ese puntito arriba que veis se llama nodo sinusal y es nuestro marcapaso. Tiene la capacidad de generar de manera rítmica una orden para que el corazón se contraiga. Y es una orden eléctrica, porque el corazón es muy sensible a la electricidad. Por eso cuando tenemos un problema importante nos dan un electroshock y a veces con eso nos salvan la vida, porque el corazón responde a la electricidad. Esa chispa que genera el nodo sinusal recorre todo el corazón, pues como queremos que haga, de arriba abajo, para que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos y tengamos nuestra pasta de dientes saliendo como debe de salir. Si os dais cuenta, además, todo el sistema de mechas, de caminitos que llevan la electricidad hacia abajo es lineal. Es decir, no hay ningún camino que dé la vuelta. Eso es muy importante, ¿vale? No se debe de permitir que esa chispa dé la vuelta, sino que cada chispa genere un latido, por seguridad nuestra. Ahora veremos por qué. Pues cuando el
nodo sinusal está funcionando y generando la electricidad, pues ahí vemos las dos cosas juntas. En amarillo la actividad eléctrica cardíaca y en negro, en gris, pues la sangre entrando y saliendo de forma correcta. Esa actividad eléctrica del corazón nosotros la podemos detectar porque tenemos electrodos que si lo ponemos en la piel de los niños, pues podemos coger esa electricidad que genera el corazón. Y eso va a dar lugar a unos dibujitos en forma de ondas que se llama el electrocardiograma. Y es lo que nosotros utilizamos para saber si la actividad eléctrica del corazón es normal o no. Pero, ¿qué ocurriría si nos quedamos sin nodo sinusal? Pues un sitio muy chiquitito. Si nos pegamos un golpe, tenemos una infección, algo se inflama, ¿qué nos pasaría si el nodo sinusal muriera? Pues claro, si el nodo sinusal se muriera y no tuviéramos un sustituto, pues no habríamos progresado como especie, seguramente. Claro, el hecho de que sigamos los humanos en la Tierra seguramente es porque si el nodo sinusal le pasa algo, tiene sustitutos. Y sustitutos son cualquier punto del corazón. El hecho de que cualquier punto del corazón pueda sustituir en un momento determinado el nodo sinusal es una ventaja, pero también un inconveniente. Tenemos que pagar una factura. Y es que tenemos que controlar a esos sustitutos para que no actúen cuando el nodo sinusal está bien, ¿vale? Por lo tanto, esa es la situación normal, ritmo sinusal, que se llama ritmo normal del corazón. ¿Qué ocurriría si los sustitutos no se controlan y que empiezan a actuar y a competir entre ellos para generar también su ritmo? Pues tendríamos una cosa como esta, muchos puntos en la aurícula queriendo que daría lugar pues a un ritmo desordenado y rápido, a una taquicardia. Ese es uno de los mecanismos por los que un niño puede tener una taquicardia. Otro mecanismo por el que puede tener una taquicardia es que ese sistema lineal no se cumpla porque tengamos una vía de más que dé la vuelta. Eso se le llama vía accesoria. Y como consecuencia, en algún momento y bajo determinadas circunstancias, la chispa en vez de terminar abajo puede volver a subir, como un cortocircuito, dando vueltas muy rápido, también meterá a ese corazón en una taquicardia. Y luego puede suceder que la vía eléctrica esté interrumpida, se haya cortado por algún problema, porque después de una cirugía, por un problema infeccioso, por cualquier motivo, esa vía eléctrica se haya interrumpido. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues el corazón no va a ir más rápido, va a ir más lento. Claro, porque a la parte inferior no va a llegar el estímulo eléctrico. Entonces, la parte inferior va a salir adelante como mejor pueda, pero seguramente con un ritmo más lento. Eso sería el origen de la bradicardia, que es alteración del ritmo, pero porque el corazón va demasiado despacio. ¿Y por qué es un problema tener una arritmia cardíaca? Está claro en la bradicardia. Si yo necesito, estoy bien a una frecuencia cardíaca, imaginaros un niño que está pintando y está estupendo, una frecuencia cardíaca de 80, pero si empieza a correr, su corazón se tiene que poner a 110 o 120. Y si solamente está en 80, pues ese niño se va a encontrar mal cuando corra. Claro, se va a sentir muy cansado o incluso a veces pues se desmaya, ¿vale? Porque no puede su corazón ponerse a la frecuencia que se necesita. ¿Es malo también ir demasiado rápido? Pues sí. ¿Por qué? Si estoy bombeando mucha sangre. No, estás bombeando muy poca sangre. Porque si el corazón va muy rápido, no tiene tiempo para llenarse. Y si no tiene tiempo para llenarse, todas las contracciones son para empujar muy poquita sangre. Y además también si va muy rápido, está consumiendo mucha energía. Y eso puede dar lugar a que se debilite o a que se sienta cansado, a una miocardiopatía secundaria a la arritmia. Ahora voy a soltar un poco porque voy a beber agua. Ya estamos en disposición de clasificar a las arritmias, porque arritmias hay de muchos tipos, unas serán más peligrosas que otras. Por una parte, es importante saber que hay arritmias fisiológicas, es decir, arritmias que son normales, que no son enfermedades, y hay otras que sí lo son. ¿Cuáles son las que no son enfermedades? Pues, por ejemplo, la bradicardia del deportista. Cuando un niño está entrenado, es un adolescente y ha hecho mucho deporte, su corazón está entrenado a bombear mucha sangre en cada latido. Entonces no tiene necesidad de bombear muchas veces al minuto. Bombeando a lo mejor 45 o 50 veces tiene suficiente y van muy lentos. Pero eso no es ningún problema porque no les ocurre como a los que decíamos antes que tenían un bloqueo. Un niño que es deportista y va muy lento, si tú le dices, pues ahora ponte a correr, pues su corazón se pondrá a 80, 100, a 110, a 150, a lo que necesite. Pero de base, si no lo necesita, irá lento.
Eso no es ninguna enfermedad. Tampoco es ninguna enfermedad lo que tengo yo ahora. Seguro que si me tomáis el pulso, pues tengo taquicardia, claro, estoy hablando en público, ¿no? Estoy nerviosa, pero bueno, eso no es ninguna enfermedad de mi corazón. Está respondiendo a una cosa que se llama adrenalina. Cuando lo necesito, mi cuerpo segrega adrenalina y el corazón en respuesta a eso se pone rápido. Eso también ocurre a veces con algunos fármacos. Si el niño tiene una bronquitis y está tomando Ventolin, pues su corazón irá muy rápido, pero no porque esté enfermo, sino porque está respondiendo a una medicación que hay en la sangre, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando tienen fiebre. Y hay un fenómeno muy importante que les ocurre a los niños, en unos más marcados y en otros menos, que cuando somos sanos y tenemos un tórax muy elástico, nuestro corazón es capaz de cambiar su frecuencia cardíaca en función de lo que está haciendo el pulmón. Si el pulmón está lleno de aire, late un poquito más rápido. Y si el pulmón está vacío de aire, late un poquito más lento. Entonces, si lo estáis escuchando durante un determinado tiempo, va más rápido, más lento, más rápido, más lento. Eso es una arritmia, porque no va perfectamente rítmico, pero es normal. Algunos padres me dicen, bueno, ¿y esto cuándo se le quitará? Pues desgraciadamente cuando tenga 40 años, claro, pero porque ya perdemos la elasticidad y ya no lo hacemos los mayores. Y luego están las arritmias, que son por enfermedades del corazón. Y eso ya hemos dicho que pueden ser taquicardias porque vaya muy rápido, bradicardias porque vaya muy lento, o extrasístoles, que es el principal motivo por el que vaya arrítmico sin ir ni demasiado rápido ni demasiado lento. Las arritmias pueden ser crónicas o paroxísticas. ¿Eso qué significa? Crónica es que está siempre en taquicardia o en arritmia, ¿vale? Son las arritmias que no ceden nunca. La mayor parte de los niños tienen arritmias paroxísticas. ¿Eso qué es? Pues que están normales y en determinados momentos salta la taquicardia, es como un interruptor, ¿vale? O sea, el niño está bien a una frecuencia cardíaca normal, se despierta esa taquicardia y en un momento determinado pasa de estar a 80 latidos por minuto a 300. Y en el momento en que cede, suelen ser arritmias de poco tiempo de duración, pasa de estar a 300 a 80 otra vez. Es distinto a lo que te produce la adrenalina. Yo ahora mismo tengo taquicardia porque tengo adrenalina circulante, pero cuando deje de hablar mi corazón no va a volver a estar tranquilo, sino que yo me iré tranquilizando poco a poco, a medida que la adrenalina vaya desapareciendo. Eso no ocurre con las taquicardias. Las taquicardias son o todo o nada, ¿vale? Las arritmias normalmente en niños se dan en corazones normales. ¿En corazones normales tienen una arritmia? Bueno, en corazones anatómicamente normales, no tienen ninguna cardiopatía congénita normalmente. Cuando les hacemos una eco y los analizamos anatómicamente, son corazones que están perfectos, ¿vale? Su motivo de producir una arritmia está en que hay una alteración en el sistema eléctrico y ese sistema eléctrico no lo vemos en la eco, ese sistema eléctrico lo analizamos con el electrocardiograma. Pero hay niños con cardiopatías congénitas que además asocian arritmias, ¿vale? También pueden ser cardiopatías adquiridas, como la miocardiopatía hipertrófica, o niños que han sido sometidos a intervención quirúrgica por una cardiopatía congénita. Y en estos cambia la cosa. Cuando un niño con una cardiopatía congénita asocia una arritmia, la cosa se nos complica. Normalmente la arritmia en estos niños es un factor pronóstico negativo. No nos gusta que esas dos cosas vayan juntas. Entonces, en esos casos normalmente somos muy rigurosos en tratar las arritmias, porque en un momento determinado un niño que está compensado y está bien, pues puede entrar en insuficiencia cardíaca. Entonces somos muy rigurosos para tratarlas y a veces pues los sometemos a cateterismo o a lo que haga falta para eliminar ese factor de riesgo cuanto antes. Y luego, otra cosa también muy importante, normalmente las arritmias son esporádicas en la familia, es decir, el que tiene arritmia es uno solo y la ha tenido pues porque ha nacido con una vía accesoria, pues porque nació con una vía accesoria, no hay ninguna causa conocida, o por un aumento del automatismo, porque hay muchos focos inmaduros, pero es una cosa esporádica. Pero luego hay un grupo muy importante de arritmias que son enfermedades familiares. Son debidas a mutaciones genéticas y entonces muchos miembros de la familia van a padecer ese tipo de arritmias, que luego por su importancia dedicaremos un poquito de la charla a ellas. ¿Cómo diagnosticamos las arritmias? ¿Cómo sé que mi hijo tiene una arritmia? Bueno, pues eso es muy difícil para las familias, si no están diagnosticados previamente. Los niños mayores, pues lo cuentan muchos muy bien, ¿no? Pues mira, de repente, mamá, el corazón corre, o el corazón es que se me ha subido aquí. Bueno, pues son cosas a las que hay que prestar atención, porque muchas veces son manifestaciones de una taquicardia. A veces uno sabe que el niño está nervioso, pero siempre hay que prestar mucha atención a los detalles como los niños lo cuentan. Lo que ocurre es que, aunque nosotros prestamos mucha atención en la historia clínica a cómo nos lo cuentan, tampoco puedes descartar una arritmia porque te parece que te lo esté contando muy diferente,
¿vale? Entonces, normalmente siempre vamos a necesitar el apoyo de alguna prueba complementaria, aunque siempre es muy importante como nos lo cuenten los pacientes. El problema que nosotros tenemos es con los niños pequeños, los lactantes. Un lactante no te va a decir cuando tiene taquicardia ni cuando se nota palpitaciones. ¿Cómo lo saben los padres? Pues no lo pueden saber, creo yo. Un lactante con taquicardia es un niño que de repente se pone malo. El padre lo ve diferente, pues porque se pone muy pálido, porque se pone sudoroso o porque se ponen irritables. Y normalmente los padres lo llevan al hospital porque saben que algo ocurre, pero no hay nada objetivo que nos pueda ayudar a diagnosticarlo. Cuando llegan a un hospital y el médico los explora, pues entonces probablemente se dará cuenta de que hay una arritmia. Las taquicardias rápidas y prolongadas, pues serán mucho más evidentes y serán más fáciles de diagnosticar. Las taquicardias que duran minutos, entran y salen, a veces nos es muy difícil de diagnosticar. ¿Qué es lo que hay que hacer si sospecho que mi hijo está teniendo una taquicardia? Bueno, o una arritmia. Si el episodio es autolimitado, si el niño te dice, ya me pasó, y está bien, y está jugando, creo que hay que comentarlo al pediatra a la mayor brevedad posible, pero si el niño está bien y el episodio ha pasado, pues tampoco es necesidad de ir corriendo a ninguna parte. Si lo tenemos todo controlado y sabemos que el niño está bien. Pero si el episodio es más duradero y el niño te está diciendo que se está notando el corazón rápido, aunque el niño esté bien, es muy interesante acercarlo a un servicio de urgencia o a un centro de salud, un sitio donde podamos registrar en un electrocardiograma lo que está ocurriendo en ese momento. Porque el mayor problema que nosotros tenemos a veces es poder pescar la arritmia y poder diagnosticarlo correctamente. Si en un momento determinado el niño tiene palpitaciones y le hacen un electro, eso es oro para nosotros. Ese electro es la clave, ¿vale? Entonces, no podemos esperar a que el niño pase la taquicardia en casa y nos la hayamos registrado, ¿vale? Si ese electro lo podemos guardar los padres para enseñárselo luego al cardiólogo, mejor, que no se pierda ese electro que se haga en ese momento. Si os dicen que el electro debe de guardarse en custodia, en la historia clínica del niño, en el centro donde se hace o lo que sea, perfecto, le hacéis una foto con el móvil. Todo eso vale, ¿vale? El electro da igual donde se mire, nos puede servir. Esto puede ser de ayuda a intentar contar las pulsaciones, lo he escrito porque no estoy de acuerdo. Pero es una cosa que he leído en casi todas las páginas de internet que hablan de consejos a padres con niños con arritmia. Creo que los padres no son los que deben de contar las pulsaciones. Primero, porque es difícil. Segundo, porque en ese momento estáis nerviosos. Yo creo que no es el mejor momento para valorar cómo es la frecuencia cardíaca de un niño. Segundo, que es imposible. O sea, para los médicos es difícil, muy difícil, casi imposible, porque una taquicardia es 300 latidos por minuto. Eso significa que son 5 latidos por segundo. No creo que nadie pueda contar 5 latidos al segundo, ¿vale? Y porque además, en el intento de contar, a lo mejor complicáis al niño, más que lo ayudáis, ¿vale? Esa información la tiene que obtener el médico. A nosotros nos es muchísimo, muchísimo más útil otro tipo de información que no podemos obtener nosotros con nuestros medios y solo nos lo puede dar un padre. A mí me es de mucha utilidad cuando le pregunto, cuando te decía al niño que tenía taquicardia, él cómo estaba. Y el padre te dice, a él le pasaba algo, él no estaba normal. Esa es una información que a mí me interesa, porque solamente me la puede dar el padre. Seguramente que hay algo de detrás. O te dicen los padres, pues mira, estaba diciendo que tenía palpitaciones, pero es un niño muy nervioso, se había tomado una Coca-Cola que nunca lo toma y yo creo que estaba nervioso. Bueno, pues a lo mejor no es determinante para que yo ya no lo estudie, pero me está sirviendo de mucha ayuda, ¿vale? Más que me diga que en ese momento tenía, él cree, 135. No, ¿vale? De todas maneras, si queréis saber cómo se toman las pulsaciones, por si os puede ser útil en otras circunstancias, los niños pequeños se toman en el brazo, ahí en el pulso braquial, aquí, muy cerca de la axila, lo vais a notar muy bien, porque los lactantes tienen un cuello muy corto y entonces tocarle aquí es muy difícil. En los niños ya mayores se toca el pulso carotídeo, que es un poquito aquí por delante, tocaros el pulso uno a otro, pero bueno, aquí un poquito por delante y uno no apretando mucho, ¿vale? Ni mucho tiempo, se nota muy bien las pulsaciones. ¿Qué pruebas complementarias hacemos? Bueno, pues la más importante para nosotros es registrar la actividad eléctrica, que ya, como os he comentado, es con el electrocardiograma. ¿Eso es muy difícil de obtener? No, es fácil. Solamente hay que poner unos electrodos en la parte anterior del tórax del niño y algunos en los brazos y en la pierna,
y enseguidita, en unos minutos, pues sale el electro en una máquina en papel o a veces en el monitor del ordenador. No le duele al niño, nada más que te pongan y te quiten las pegatinas, pero asusta, ¿vale? O sea, que al niño hay que explicarle lo que se le va a hacer. Los niños están acostumbrados y se les ha enseñado de toda la vida que al cable no te acerques, porque el cable da calambre y ahora me llenan de cable. O sea, lo que primero esperas es que le va a dar un calambre. Entonces ellos están asustados. Entonces hay que explicarles que eso no le va a dar calambre. Algunos por la tele han visto lo del electroshock y todo eso, se piensan que les va a chispar. Bueno, pues tú le explicas que ellos no van a sentir. Yo cuento la verdad. Lo digo por si a alguien le es un consejo. Yo le digo que su corazón va a escribir una carta, y es verdad, ¿no? El idioma que utiliza el corazón es un idioma un poco raro, las letras son un poco difíciles, no son las letras normales, pero yo sé interpretarlas, para eso he estudiado. Y entonces le voy a decir si su corazón está contento o no con la carta. Ellos están encantados y además pues se la van a llevar a casa. Y ellos la cuidan, la meten en un sobre y es la carta que ha escrito su corazón. El problema del electro es que solamente estamos analizando la actividad eléctrica en los 20-30 segundos que estamos registrando en el papel. Y en esos 20 o 30 segundos puede que el corazón esté normal. Entonces, pues se nos está yendo, no tenemos idea clara. Entonces, si en ese electro es completamente normal y no nos satisface, pues tendremos que intentar buscar otra manera de registrarlo más tiempo. Y eso es mediante un holter, se llama. Es lo mismo, solo que los cables son menos y van a una carcasa, ¿veis? Que lleva el niño mayor ahí en la manita o el pequeño al lado, que va registrando en una tarjeta de memoria pues lo que hayamos puesto, normalmente entre 24 y 48 horas como mucho. Es un poquito incómodo porque las pegatinas que utilizamos, como veis en el niño mayor, son unas pegatinas que pegan muchísimo, son resistentes al sudor, claro. Entonces, arrancarlas duele un poco. Aconsejo siempre que se impregnen en algo oleoso. Muchos lo mojan, pero es que es resistente al sudor. Como lo mojes se pega más. Algo oleoso se despega un poquito mejor. Pero bueno, es lo único malo que tiene el holter, que quitar las pegatinas duele un poquillo. En los niños pequeños se tolera bastante bien, aunque le veáis ahí con esa malla, pero es bastante cómodo. ¿Hay otras maneras? Pues sí. Ahora tenemos un sistema que además pues, es una empresa española que ha diseñado estas camisetas que no lleva cable. Entonces, pues es muchísimo más cómodo, claro, porque los sensores, las pegatinas, no puedo señalar, pero son esas circunferencias, esos círculos que veis en la camiseta. Eso es la pegatina, pero no va pegada al cuerpo, va en la camiseta. Entonces, pues es muy cómodo. Y la grabadora, la que está recogiendo la señal, es esa estructura blanca que tiene en el frente, pero eso se pone y se quita. De manera que si lo necesito más tiempo, pues me quito la carcasa, la cargo como el móvil y ya la tengo recargada para seguir grabando. Si he hecho deporte, me quito la camiseta, me doy una ducha, me seco, que eso no puedo hacer con el holter, me la vuelvo a poner y sigo grabando. Con lo que ahora ya no la podemos tener un día ni 2 días, la podemos tener 30, 35, 40 días, lo que sea necesario. Y es una buena manera también, pues cuando niños son deportistas y queremos hacer pues una especie de prueba de esfuerzo, pero más real. Someter al niño a su deporte habitual y a ver si eso desencadena algún tipo de arritmia. Se puede utilizar en niños pequeñitos, como ahí arriba está la doctora Georgia Sarquella poniéndosele a un niño en el San Juan de Dios. Este sistema nos gusta. Hay algunos niños que sospechamos que tienen arritmias peligrosas, pero que son desencadenadas de muy rara vez en rara vez. Pero son taquicardias que podemos sospechar que son realmente muy peligrosas. Entonces tenemos que saber realmente qué ocurre. Entonces, en esos casos, que son muy pocos casos, a veces tenemos que usar los Revil. El dispositivo Revil es como un microchip. Es un chip pequeñito que se pone subcutáneo, ¿vale? Al niño se le mete en quirófano, a veces, bueno, los adultos se ponen en la consulta, los adultos se lo ponen directamente con un poquito de anestesia local, con una jeringuita ahí, un aplicador, es como un microchip y eso se puede tener meses y va registrando todo lo que ocurre, ¿vale? Solamente es muy pequeño, lo veis ahí al lado de la moneda. Solamente lo utilizamos en casos muy excepcionales en los que pensamos que hay riesgo de muerte súbita. Tenemos que saber lo que ocurre porque puede depender de eso la vida del niño. Y luego hay algunos dispositivos de contacto que son muy cómodos, eso se llaman holter de eventos. Entonces, lo iba a hacer porque esto es un holter también, ¿vale? Yo lo tengo aquí. Entonces, yo quiero saber ahora cómo está mi frecuencia, mi electro. Voy a esperar que con el micrófono, ahora, ¿vale? Pues yo solamente tengo que tocar esa chapita y ahora veréis lo taquicárdica que esté, ¿no?
¿vale? Ese es mi electro ahora. No he tenido ni que desnudarme, lo tengo. No es una información muy completa porque es una tira de ritmo, pero con esto sé muchísimas cosas. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, yo para hacerle tiras de electro a todas las señoras que toman café en la cafetería donde voy. ¿Pero para qué es muy útil? Pues sobre todo para los niños pequeños. Niños pequeños diagnosticados de arritmias, que a lo mejor no sabemos si el tratamiento está siendo totalmente efectivo, que están en casa, que en un momento determinado sus padres no saben si están bien o mal, pues si esto simplemente se lo colocan aquí, pues ya le está registrando. Tiene también la ventaja de que eso se puede mandar directamente en el momento que se registra por PDF, por email a su cardiólogo, por ejemplo, con lo que puede saber si tu niño tiene una arritmia en ese momento. Para niños adolescentes, pues lo hay en reloj. Pues lo mismo, ellos tienen un reloj que les da la hora, pero cuando se notan algo, pues lo tocan y en ese momento se convierte en un holter y registra. La pega del reloj es que no te da la información sobre la marcha, como habéis visto el sistema Cardia, sino que lo va almacenando en una memoria que luego se descarga en la consulta y lo vemos. Pero también es muy útil, sobre todo para niños más mayorcitos que controlan, porque los pequeños se toquetean mucho y no sirve. Pero los mayores que controlan, pues cuando notan las palpitaciones, lo tocan y nos sacan de dudas muchas veces. Y a veces, pues en taquicardias que son debidas al esfuerzo físico, pues tenemos que hacerles pruebas de esfuerzo y a todo ver anatómicamente cómo es el corazón y hacerle una ecocardio, que ninguna prueba es cruenta, ni les duele, ni nada. El estudio electrofisiológico ya es como una especie de quirófano. No es un quirófano así como tal, pero sí es un medio de asepsia, como los veis, y ahí lo que se hace es que se introduce un catéter, normalmente por la ingle, hasta el corazón, para estudiar la electricidad desde dentro. Eso hay que hacérselo pues, desde el punto de vista diagnóstico casi nunca, pero desde el punto de vista de tratamiento muchísimas veces. Es la manera de tratar definitivamente muchos tipos de taquicardia. Es un tratamiento curativo. Entonces vamos a hablar, si os parece, de tratamiento. Si tenéis alguna pregunta, si voy muy rápido, me lo decís, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento de las arritmias? Hay muchas opciones porque hay muchos tipos de arritmias. La primera opción es no tratar. Habrá muchas arritmias que no es necesario tratar, los extrasístoles sobre todo, ¿vale? O taquicardias paroxísticas que tiene el niño un episodio cada 2 años que dura 1 minuto. Pues no tiene motivo tratar a un niño con una taquicardia tan benigna y someterlo a un tratamiento farmacológico a diario, ¿no? Pues esos no se tratan. El tratamiento farmacológico es lo más frecuente. Las medicinas nos sirven fundamentalmente para 2 cosas. Cuando un niño tiene una taquicardia muy rápida, que no ha cedido de forma autolimitada por sí misma, pues entonces cuando llega al hospital, normalmente por vía intravenosa se le ponen medicamentos para cortar la taquicardia. Eso no cura, la taquicardia puede volver a aparecer, pero la frena en ese momento que el niño estaba pasando un mal trago. Después ya se verá si va a necesitar tratamiento médico para mantenerse sin taquicardia. Y ese tratamiento médico para mantenerse sin taquicardia puede ser de 2 maneras. El pill in the pocket es un tratamiento solo cuando me da las palpitaciones. Es raro en pediatría, se hace sobre todo para algunas arritmias benignas, ya en adolescentes, gente joven, que tienen muy poquitos episodios, pero que cuando los tienen pues no quieren sufrirlo, se toman en ese momento la pastilla, se le quita y se acabó. Hasta el año siguiente a lo mejor que le dé otro. En los niños normalmente necesitamos tratarlos con medicamentos orales, normalmente en forma de jarabe, a dosis diarias, a veces 2 y 3 dosis diarias por tiempo prolongado. La cardioversión eléctrica también es otra manera de cortar una taquicardia. Cuando utilizamos la cardioversión, que es utilizar la electricidad. ¿Y por qué nos sirve la electricidad? Pues en situaciones un poquito desesperadas. Se utiliza en situaciones en las que el paciente lo está pasando mal y los medicamentos no son útiles o no da tiempo a ponerlo porque estamos viendo que el enfermo lo está pasando realmente mal. La cardioversión es un poquito como el ordenador se me ha estropeado, voy a apagar y encender, ¿vale? Estás reseteando el corazón. Lo que estás dándole es una carga eléctrica muy grande para apagar. Anulas al corazón por unos breves instantes con la intención de que vuelva a arrancar bien, no mal como estaba, ¿vale? Tenéis que saber que desfibriladores, aparatos que dan esa carga eléctrica, lo hay distribuido en las grandes superficies. A lo mejor lo habéis visto, ¿no? Pues en aeropuertos, estaciones, pues sitios muy concurridos, hay cabinitas
con eso dentro. No se os ocurra abrirlo, que suena una alarma, ¿vale? Bueno, suena la alarma es mejor, porque si lo necesitas de verdad, pues suena la alarma y todo el mundo te ayuda. Estos desfibriladores están pensados para que lo utilice cualquiera. Si es necesario, cualquiera. No es necesario que sea un médico, ¿vale? Están para que lo utilice cualquiera. Por eso yo voy a explicar cómo funcionan, porque pueden salvar vidas, para eso están, ¿vale? Los desfibriladores son muy sencillos. Tienen 2 botones y 2 pegatinas. ¿Y qué es lo que se hace? Esto, aunque esté en inglés, yo lo traduzco, ¿vale? Lo primero es el botón de encendido, que tiene el simbolito internacional de encendido. Primero se enciende. Normalmente ya sale una voz, no es en letra, por si alguien no sabe leer, pues es en una voz que te va explicando lo que tienes que hacer. Lo siguiente que tienes que hacer es coger las pegatinas y ponérselas al señor o al niño que se ha desmayado, da igual la edad, en la forma en que os pone el dibujo. Ya el aparato va a interpretar la alteración eléctrica que tiene ese corazón. No lo tenéis que interpretar vosotros no lo sabéis, lo interpreta la máquina. Y si la máquina considera que es una alteración que se puede curar con un electroshock, os pedirá por favor que le deis al botón rojo. Vosotros solamente le tenéis que dar al botón rojo si la máquina os lo dice, ¿vale? Y entonces eso dará un choque eléctrico y si va todo bien, pues sacará a ese señor de esa taquicardia, ¿vale? Es muy sencillo. Hay algunos niños que tienen dispositivos que ya la doctora Miriam os contará en otra charla, porque es muy interesante, porque son niños que van a necesitar tener el dispositivo dentro de ellos mismos, ¿vale? Son dispositivos que se ponen debajo de la piel, conectados con cables al corazón de los niños por 2 motivos. O bien porque se han quedado sin ningún tipo de marcapaso natural y necesitan una máquina que le vaya mandando la señal eléctrica para generar latido, o bien porque tienen algún tipo de taquicardia muy peligrosa que no pueden esperar a que venga un señor y le ponga el desfibrilador externo, ¿vale? Lo tienen que llevar ellos dentro. Entonces ese desfibrilador se da cuenta de cuando esa taquicardia salta y ya directamente le da el choque, ¿vale? Y por último, el estudio electrofisiológico, que ya hemos hablado y que suele ser el tratamiento curativo de muchos tipos de taquicardia muy frecuentes en los niños, sobre todo por reentrada, los que tienen una vía de más. Nosotros vivimos afortunadamente en un país donde en este sentido tenemos centros con muchísima experiencia y que hacen estudios electrofisiológicos en niños muy buenos. Entonces para nosotros es un alivio, porque sabemos que cuando ya tengan 4, 5, 6 años les vamos a poder quitar las medicinas, se van a poder hacer un estudio electrofisiológico y en el mayor tanto por ciento pues van a salir al día siguiente con el problema solucionado, ¿vale? Voy a pararme en algunos tipos de arritmias para volver a repetir esto que hemos hablado del tratamiento. Extrasístole es un ejemplo de las arritmias que normalmente no se tratan. ¿Qué son los extrasístoles? Pues una cosa que tenemos casi todos. Lo que pasa es que no nos lo notamos. Es un latido que no viene al caso, que está de más. ¿Os acordáis del sistema eléctrico del corazón, que el que manda es nuestro nodo sinusal? Pues cuando de ahí salen los estímulos, pues nuestro corazón late rítmicamente, ¿verdad? Porque él manda, mandando un montón de sangre porque está contrayendo el corazón correctamente. Si en un momento determinado algún foco de la aurícula quiere meter baza, aprovechará entre uno y otro latido, a lo mejor para soltar uno suyo. ¿Qué ocurre entonces? Pues que aparecerá un latido, pero ya no rítmico, sino arrítmico, porque no lleva la cuenta que llevaba el nodo sinusal. ¿Me explico? Vale. Pero como el estímulo parte de la aurícula, de la parte de arriba, el corazón se está contrayendo bien, ¿no? Primero aurículas y después ventrículos. Con lo que la cantidad de sangre que expulsa en el caso del extrasístole, que es el corazón rosita, pues está bien. Extrasístoles supraventriculares, de la parte de la aurícula, pues no nos asustan, pasan desapercibidos y en el funcionamiento normal del corazón no tienen ningún tipo de repercusión. Pero si el listo es un foco que esté en el ventrículo, ya la contracción no es muy correcta, porque primero se van a contraer los ventrículos y luego las aurículas, y la pasta de dientes se nos va a quitar la mitad dentro, ¿vale? Con lo que tener muchos extrasístoles ventriculares ya no nos gusta mucho. También pueden ser benignos, pero necesitan cierto estudio. Necesita hacerle un Holter para contar cuántos tiene al día, de dónde vienen, hacer una eco, comprobar que todo está correcto. Normalmente si no se nota no se trata ninguno, pero necesitan cierta supervisión. La taquicardia por reentrada es el típico caso de arritmias que tenemos que tratar con medicina casi siempre. Son las debidas a una vía de más, ¿vale? Estas son las más frecuentes en niños. Las taquicardias por reentrada suelen ser rápidas y paroxísticas.
¿vale? Entran y salen. Y cuando salen, el electro es completamente normal y el niño está completamente normal. Van a tener necesidad casi todas en niños de tratamiento mantenido para evitarlas. No se curan con las medicinas. Lo que la tenemos es a raya. Se curan con un estudio electrofisiológico. Y aunque no sean muy frecuentes los niños pequeños, como ellos no son capaces de contárnoslo, los niños lactantes que no hablan, pues a esos los tenemos que tratar todos. Suelen darse en corazones estructuralmente normales, con lo que se llevan muy bien. Cuando el niño está en taquicardia normalmente no se suele poner malo ni se desmaya, te refiere que tiene palpitaciones, pero normalmente o se quitan pronto o da tiempo a llegar al hospital, que se le ponga el tratamiento y que el niño no lo pase mal. No limitan la vida de los niños si están bien controladas con las medicinas. Las medicinas que utilizamos son medicinas muy conocidas, que se toleran bastante bien y los niños hacen vida normal en tratamiento con sus medicinas. No les tenemos que limitar nada. Y pueden desaparecer con las maniobras vagales. Esto también quiero explicarlo porque para que si alguien lo lee en internet no sea atrevido. A ver, ¿qué son las maniobras vagales? Ya hemos dicho que el corazón es capaz de adaptarse a si necesitamos más sangre latiendo más rápido y si necesitamos menos latiendo más lento. ¿Y eso cómo lo sabe el corazón? Si yo estoy corriendo o estoy durmiendo. Porque al corazón le informa una parte del sistema nervioso que se llama simpático y parasimpático. El yin y el yang. Y están siempre en equilibrio. Cuando tenemos que correr, pues gana el simpático, adrenalina. Y entonces nos ponemos muy rápido. Cuando estamos durmiendo, prevalece el parasimpático, también llamado vagal. Y entonces el corazón se bloquea. Si nosotros en un niño con una taquicardia somos capaces de despertar al parasimpático, a lo mejor somos capaces de bloquear al corazón sin utilizar ninguna medicina. Pues eso se puede conseguir, ¿vale? ¿Y cómo despierto al parasimpático, que es el que bloquea el corazón? Con una determinada maniobra. ¿Son aconsejables? Pues creo que sí, en determinados casos, no siempre, ¿vale? ¿Cuándo puedo utilizar maniobras vagales para cortar una taquicardia de mi hijo si la tiene en casa? Creo que cuando son lo suficientemente mayores como para saber decirte cuándo estoy en taquicardia y cuándo dejo de tenerla, ¿vale? ¿Cuáles son esas maniobras? El Valsalva, ¿no? Eso de pues, cerrar la nariz y ejercer mucha presión, soplar, ¿no? Ese acto de repente corta la taquicardia, aumenta mucho el tono, también hipotensa, pero poco, y corta la taquicardia en muchos casos. ¿Cómo puedo hacerlo si mi hijo no le sale? Porque eso requiere, ¿no? Yo no lo hago mucho porque yo me hipotenso. Hacer así, ¿no? Hay un truco, que es pedirle que sople. Por ejemplo, en los hospitales se utiliza una jeringa. Si tú pides a una persona que sople a través de una jeringa, venga, a ver si eres capaz de empujar el émbolo. No va a ser capaz de ninguna manera, pero está soplando muy fuerte en un conducto cerrado. Eso es un Valsalva. En los niños, que si tenéis pues, las cañitas estas en casa, pues lo mismo, que sople por la cañita y le tapáis el extremo. Pues ahí también hace Valsalva y se corta la taquicardia, ¿vale? Pero tiene que ser niños lo suficientemente mayores para decirte, papá, ya se ha quitado, ¿vale? ¿Hay otras maneras que vienen en internet y que no aconsejo? Sí. Una es en el sitio donde dijimos que estaba el pulso braquial, si yo masajeo un poco, ¡pum!, eso estimula mucho al vago. Pero es que estimula mucho al vago que te puedes hipotensar y te puedes caer. Entonces a veces de Guatemala pasas a Guatepeor. Entonces por eso yo no lo aconsejo el masaje del seno carotidio. Y antiguamente, esto lo he visto yo hacer en un hospital también, otra maniobra vagal es hacer una aguadilla, sumergir la cabeza en el agua. Eso es muy desagradable, ¿vale? Hay otras maneras, por favor, yo no lo aconsejo, Además, un niño llorando puede aspirar agua, vomitar, no, ¿vale? No lo aconsejo. Y tampoco aconsejo maniobras vagales en niños pequeñitos. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de controlar si la taquicardia entra o sale, ¿vale? Entonces, en los niños pequeños se hace con frío en la cara. Pero si lo veis que lo hace algún médico, que sepáis por qué. Pero el niño monitorizado, como está en el dibujo, ¿vale? Que el médico sabe cuándo cortar la taquicardia y cuándo quito. Y también hay que saber poner el frío, no se puede apretar los ojos, hay que tener cuidado con la nariz y la boca, no mucho tiempo porque puedo por el frío producir quemadura, o sea, esto tiene su truco, ¿vale? No creo que sea aconsejable hacerlo, pero circunstancias hay muchas, yo qué sé, a lo mejor tu niño entra en taquicardia, está en un pueblo de la sierra, en invierno, esa isla, yo qué sé, tarda en llegar el médico, bueno, pues que sepáis que hay maniobra, pero de por sí aconsejada en casa creo que no.
De medicamentos antiarrítmicos podíamos hablar mucho, pero solamente voy a dar algunos consejos. ¿Tienen cosas buenas? Pues sí, las cosas buenas es que normalmente utilizamos medicamentos muy conocidos, con una dosificación más o menos cómoda y que no suelen tener mucha repercusión negativa en la vida de los niños, pero no curan, mantienen sin arritmias un tiempo. Y la otra cosa es que hay que tener mucho cuidado de cómo se dan, porque sabéis que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Bueno, pues el efecto secundario de los medicamentos para las arritmias son arritmias. O sea, el medicamento que utilizas para tratar las arritmias, si no lo dan bien, te puede dar otra arritmia. Entonces hay que ser muy rígido con cómo se dan los medicamentos para las arritmias, muy cuidadoso. Niños que están en casa por la mañana, luego por la tarde se van a casa de la abuela, luego por la noche tienen que saber todo el mundo cómo se dan los medicamentos, ¿vale? Siempre tomar la medicación como está prescrita. Yo no me he enterado si el médico me ha dicho 0,4 o 4, que son mililitros, que son centímetros cúbicos, pues me siento el tiempo que necesite para que me expliquen, si es con una jeringa en mano, pues con una jeringa para que me lo expliquen, qué cantidad del jarabe le tengo que dar. Todo tiene que quedar muy claro, ¿vale? Y si es cada 8 horas, es cada 8 horas. Y si cada 8 horas lo tengo que despertar, pues lo pregunto, ¿tengo que despertarlo? ¿Tiene que ser cada 8 horas? ¿Se lo puedo dar cada 7? ¿Otra vez se lo puedo dar cada 9? Te dirán que no. Si es cada 8 horas, es cada 8 horas. Pero siempre se consulta con el médico responsable, ¿vale? Nunca podemos dejar de darle la medicación a un niño sin consultar primero. Bueno, pues nos vamos el fin de semana, vamos a estar en Eurodisney, yo no voy a llevar el jarabe, eso es un rollo. No, ¿vale? No se puede dejar así por así, aunque sea un día. Ante la posibilidad de efectos adversos hay que consultar con el médico lo antes posible, ¿vale? Si dudamos, si en algún momento le hemos podido dar más dosis o menos dosis, si está vomitando, si hace alguna cosa rara, si sospechamos que ha podido haber algún efecto adverso, lo tenemos que consultar pronto. Hay que informar al médico responsable de cualquier cosa que le demos al niño. Si vamos a urgencias porque tengo una amigdalitis y le mandan un antibiótico o un antihistamínico, le tengo que decir además que mi hijo está tomando otro medicamento para la arritmia, para que el médico responsable sepa si hay alguna interacción, ¿vale? Y por supuesto, cuidado con los productos no farmacéuticos naturales. Eso de, no tiene ningún problema, pues lo compré en una herboristería, me dijeron que era natural. Es que todo es natural, ¿vale? Es que, digo yo, el arsénico es natural también, ¿sabes? Y nos mata, ¿eh? Entonces, cuidadito con los productos de herboristería con niños que están con arritmia, porque algunos son excitantes, por favor, ¿eh? Eso siempre, mucho cuidado. El problema que tenemos con los medicamentos muchas veces es que no existe una presentación idónea comercializada para los niños. A lo mejor le tenemos que dar un medicamento que no es tan jarabe, está en pastilla y es un niño de 9 meses. Es que no se puede tomar la pastilla, ¿vale? Ni la podemos partir exactamente a la dosis que necesitamos. Entonces muchas veces hay que hacer fórmulas magistrales, nos lo hace el farmacéutico en la farmacia. Eso es muy cómodo porque nos lo puede hacer diseñado para nosotros, ¿vale? Pues tu dosis le tienes que dar 1 mililitro y nos lo hace diseñado para nosotros, está muy bien. La pega es que ya va a requerir más detalle en la conservación y en la caducidad. Van a tener menos tiempo para que caduque y va a ser más difícil de conservar. Por lo tanto, siempre hay que hablar con el farmacéutico que nos explique exactamente cómo hay que conservar el medicamento y cuándo caduca. Mantener el lugar seguro. Estos fármacos no es que tengan que estar lejos del alcance de los niños. Yo creo que tienen que estar lejos de la vista de los niños, ¿vale? O sea, no puede llegar uno, cogerlo y tomarse un bote, porque ahí tenemos un problema. ¿Vale? Siempre tenerlo fuera del alcance de los niños. Y en los lactantes, pues siempre hablar con el médico de qué manera se lo damos. Si se lo damos con jeringa, pues saber qué cantidad exactamente, intentar que sea por el ladito, con delicadeza, para que lo traguen bien. Hay algunos padres que los lactantes se lo toman mejor con el biberón. No se puede echar la medicina en el biberón, porque si deja biberón ya está dejando medicina y no estamos controlando lo que toma. Hay algunos padres que lo vierten en la tetina, sin el biberón, y succionan de la tetina y se lo toman, y así se puede controlar un poco mejor. Eso más o menos sí, pero en el biberón nunca. Y ahora me voy a centrar un poco en el caso de las arritmias familiares, porque es un grupo muy delicado y habrá a lo mejor padres que padezcan este tipo de enfermedad y que estén interesados. Las arritmias familiares, esta es una diapositiva en inglés, pero yo la traduzco, están representadas, muchas de ellas, las más importantes, en esta tabla. Y si os dais cuenta,
el título de la tabla es causas familiares de muerte súbita. Las arritmias familiares van asociadas a peligro de muerte súbita. Entonces, bueno, pues aquí ya entramos en un tema muy serio en el que hay que tratar muy bien y detectar a estos pacientes porque van a tener riesgo de taquicardia potencialmente malignas. Hay dos grupos. Uno en el que el corazón está un poco alterado y otro en el que el corazón anatómicamente es normal. De los que el corazón está normal, pues el QT largo, el síndrome del QT largo es el más frecuente. Pero aún así, en la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, aunque hay una alteración, los pacientes no sufren porque haya una alteración anatómica del ventrículo derecho, padecen por las arritmias que eso genera, ¿vale? La otra causa es que son familiares y muchas de ellas van a tener un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Eso qué significa? Si veis el cuadrito de la izquierda, pues el enfermo es el padre, ¿vale? Y la persona no portadora es la madre. Pues tendrán hasta un 50% de posibilidades de transmitirlo. Eso es mucho, ¿vale? A sus hijos, independientemente del sexo. Da igual que sean niño o niña. La ventaja es que si no hay ningún enfermo en la familia, ya no pueden transmitirlo a su descendencia. Es decir, no pasa de abuelos a nietos. Siempre tiene que ser de padres a hijos. Eso es lo bueno. Lo malo es que en una familia numerosa, pues potencialmente nos podemos encontrar hasta el 50% afecto. Y eso es mucho, teniendo en cuenta que son familias que a lo mejor están desperdigadas y lejanas y hay que entrar en contacto. Y de repente tu paciente no es una persona, es una familia. Y eso complica un poco la situación. La otra cosa importante es que son lobos con piel de cordero. Son personas completamente sanas, no notan nada, viven perfectas. Algunos incluso pues eran deportistas de élite, o sea, perfecto. Y en un momento determinado y bajo determinadas circunstancias estalla la tormenta. Y esas circunstancias son muy características para muchas de esas enfermedades. Y es importante conocerlas, porque para algunas es el deporte, pero para otras es el sueño. Y para otras es tirarse a una piscina. Y para otras es un ruido fuerte. Y para otras es un determinado medicamento, que no tiene nada que ver. Entonces es muy importante saber qué cosas precipitan los ataques de arritmia en estas enfermedades y prevenirlos. Y muchas veces le haces analítica, electro y todo es normal. Hay que ir a por ellas y perseguirlas y encontrarlas. Recomendaciones. Cuanto más información, mejor. A veces nos encontramos con familiares afectos que yo no quiero saber. Bueno, pues hay que saber. Claro que hay que saber, independientemente de si las noticias que nos esperan son buenas o malas. Pero nos tenemos que enfrentar a esto con valentía, claro, porque no es nuestra vida, es la vida de nuestros hijos. Yo a veces le digo a los padres, jolines, es una enfermedad que se ha llevado a un miembro de la familia, no le vamos a permitir que se lleve a dos. Y eso es con información y conociendo, ¿vale? Yendo al médico, sin miedo. Si algún familiar está afectado, ¿vale? Me dicen, oye, ¿sabes que tu primo le han diagnosticado? Pues entonces preocuparse para que estudien a mi familia, ¿vale? Sobre todo si encima en mi casa ha habido desmayo o cosas raras. Hay que dar importancia a los detalles y contárselas todas al médico. Y si es al revés, es decir, se ha diagnosticado en el seno de mi familia, informar a todos los que yo pueda, aunque sea parte de la familia que nos vemos a menudo o lo que sea, ¿vale? Pero hay que informar. Y, por supuesto, es muy importante luego para estudiar a esta familia que intentéis encontrar la mayor cantidad de documentación. Oye, pues a mí me hicieron un electro porque hace 3 años me operaron de la rodilla. Pues para nosotros nos importa mucho ver ese electro tuyo, ¿vale? O sea, todas esas cosas intentar conseguirlas. Si os ponen un tratamiento médico es porque ese tratamiento os puede evitar una sofoquina. Por lo tanto, los tratamientos médicos se llevan sin rigor, con muchísimo rigor, sin fallo, ¿vale? Y las visitas médicas igualmente. Ante algún imprevisto, pues siempre tener la posibilidad de contacto con el cardiólogo responsable, ¿vale? Estos no son casos habituales y en un cierto contacto y una cercanía hay que exigir. Seguir las recomendaciones de estilo de vida. Si me han dicho que lo peligroso conmigo son los ruidos fuertes, el QT largo tipo 2 se asocia con síncopes con ruidos fuertes, ¿no? Pues en esa casa han desaparecido los despertadores. Pues la gente se despierta con vibradores, ¿no? Y en la hora de la siesta se apaga el teléfono. Claro, o sea que hay que saber lo que nos puede hacer daño y evitarlo.
En el caso del QT largo, hay algunos fármacos que lo alargan mucho más. El QT largo es una parte del electro y hay algunos medicamentos que lo alargan. Y todos están recogidos en páginas web como esa que os pongo ahí, que es muy interesante que todas las familias con QT largo la tengan, porque no todos los médicos se lo van a saber. Y si voy al médico, al traumatólogo, a que le pongan un tratamiento para la rodilla, que mire en esa lista si hay algún medicamento que alargue el QT y ese no se lo ponga. Y por último, creo que hay que potenciar el hecho de que haya desfibriladores automáticos en los sitios, escuelas, institutos, en los sitios públicos. Hay que pedirlo. Y los padres con este tipo de arritmias tienen todos que saber hacer RCP, reanimación cardiopulmonar básica, ¿vale? El doctor Maroto me pidió que hablara también de las arritmias en el embarazo. El embarazo es una circunstancia muy especial porque hay dos corazones íntimamente unidos. Nunca en ninguna otra circunstancia hay dos corazones tan íntimamente unidos. Y alguno de ellos puede tener una taquicardia. El problema es que no lo podemos despegar a la hora de tratar. Y seguramente trataremos a uno afectando con los medicamentos al otro, ¿vale? Es una situación delicada. La arritmia puede estar en la madre. El embarazo es una circunstancia de una gran precarga y una gran cantidad de sangre, y entonces es frecuente que haya determinadas arritmias solo por el embarazo, pero suelen ser arritmias benignas que no necesitan tratamiento. Lo que sí suele necesitar tratamiento son las madres que ya padecían una arritmia. Entonces, nosotros siempre intentamos que todas aquellas arritmias que tienen tratamiento con un estudio electrofisiológico, los niños se traten antes de llegar a ser mayores, para evitar esto precisamente. En el caso de madres que ya tenían una arritmia, pues estas van a necesitar seguramente medicación, porque seguramente se agravará. Por supuesto, hay que hacer una valoración individualizada para adaptar el tratamiento farmacológico en ese momento. Si la señora estaba controlada con una medicación, pero esa medicación es muy teratogénica, tiene mucho riesgo de producir malformación en el feto, pues habrá que intentar cambiárselo. Siempre hay que intentar usar los medicamentos a la mínima dosis posible, el menor tiempo posible y evitando aquellos que son más dañinos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Casi todos los fármacos son del grupo C. El grupo C, los fármacos se dividen en diferentes grupos en función de si han probado o no ser dañinos para el feto. Los del grupo C son los que se pueden usar con precaución, son los que no han demostrado ser dañinos para los fetos humanos. Los betabloqueantes son los fármacos más seguros. Pero la arritmia puede estar en el feto. En este caso, hasta el 2% de los fetos van a tener arritmia. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos van a ser extrasístoles, que ya sabemos que no van a necesitar tratamiento. Pero cuando se necesita tratamiento, ¿cómo hacemos? Porque primero, ¿cómo le hacemos un electro a un feto? Pues no podemos, porque claro, no le podemos poner los electrodos al feto. Y no vale ponérselo a la madre. Entonces, tenemos que estudiarlo mediante la ecocardiografía. Y nos pasa igual, pues tenemos que hacer un montón de ecos, porque a ver, la taquicardia a veces no está y otras veces sí está, con lo que requiere muchas visitas al hospital. Y luego, ¿cómo tratamos? Pues la única manera de que la medicina llegue al feto es dándosela a la madre. Pues ahí tenemos un problema, porque ese fármaco puede ocasionarle daño al corazón de la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además se necesita normalmente dosis grandes, con lo que los controles son muy rigurosos, pero normalmente hay algunos fármacos que utilizamos que son seguros y normalmente podemos tratarlos hasta terminar el embarazo sin que sea un niño prematuro, que es lo que siempre se intenta evitar. Para terminar, mis recomendaciones finales ya es que creo obligatorio que todas las familias con niños con arritmias deben de saber las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. Si a mi hijo le prescriben medicación de forma crónica, estamos obligados a saber la forma correcta de administración, saber muy bien la dosis y los posibles efectos adversos que puede producir. Siempre hay que conocer y evitar aquellas circunstancias que pueden provocar o agravar una arritmia, creo que eso está claro. Hay que mantener informados correctamente a los profesores o a los cuidadores de los niños. Eso también es muy importante porque los niños pasan muchas horas en el cole. Y con respecto a los médicos hay que preguntar, preguntar, preguntar y preguntar, ¿vale? Sin corte. Hay que preguntar y si tengo dudas pues me lo tendrán que explicar mejor. Pero nadie está obligado a entender. El médico es el que está obligado a explicar. ¿Vale? Pues si no lo entiendo me lo tendrán que explicar de otra manera, ¿vale? Y también hay que ser honestos con el médico. Pues mire, hay un problema que es que llega hasta ahora y se nos olvida y siempre pasa esto y no se lo damos,
No hay que decir que se le da, hay que decir que no se le da y lo intentamos solucionar de alguna manera. Siempre hay que ser honesto y exigir información entendible. Yo tengo que salir de la consulta sabiendo perfectamente de lo que hemos hablado, ¿vale? Sin corte. También, pues a veces pasa que no tenemos todas las respuestas, ¿vale? Creo que en arritmia no hay que buscar al médico que tenga todas las respuestas, sino hay que buscar al médico que esté dispuesto a buscar todas las respuestas, porque no se tienen siempre. Este es el caso de la familia Domínguez, a la que yo conocí hace 8 años, atendiendo a uno de sus miembros por extrasístoles ventriculares. Y cuando empecé a estudiar a la familia, pues me encontré con que en una misma familia hay 5 tipos de cardiopatías distintas, muchas con riesgo de muerte súbita y sin posibilidad de entender. Pues a la familia Domínguez creo que no le he contestado muchas preguntas, pero llevo atendiéndoles 8 años, porque como decía Gregorio Marañón, pues donde no llega la ciencia, llega el cariño. Y los médicos no estamos siempre para curar, pero siempre podemos cuidar. Y honestamente siempre hay que intentar ofrecer a nuestros pacientes todo lo que se sabe hasta el momento de la manera más honesta posible. Y hasta donde llegamos, pues no llegamos. Por eso siempre es muy importante mantener lazos, ¿vale? Yo pertenezco a una sección de la Sociedad Nuestra de Cardiología Pediátrica, que es el Grupo Nacional de Arritmias Pediátricas, y ese es mi correo electrónico. Cuando no se tienen las respuestas, pues hay que llamar a compañeros que te ayuden. Y para eso estamos, ¿vale? Pues no todo el mundo sabe de todo. Así que si necesitáis de mi ayuda o que yo pida ayuda a otro, ahí está mi correo, ¿vale? Espero no haberos liado mucho, haber contestado alguna pregunta y aquí he terminado. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguien ha preguntado algo? Doctor Maroto. Sí, ahora sí. Doctora, pregunta Pepa. ¿Qué es exactamente un marcapasos auricular migratorio? ¿Y tiene algo que ver con las arritmias? Sí. El marcapasos auricular migratorio es lo que hemos explicado que sucede cuando hay un foco en la aurícula, un suplente del nodo sinusal que quiere a veces ser protagonista. En el caso del marcapasos auricular migratorio, en vez de un nodo sinusal, por así decirlo, tiene 2 y compiten a ver quién gana. Entonces, una vez el corazón late cuando manda uno y otras veces el corazón late cuando manda otro. Eso es muy frecuente en los niños porque hay algunos puntos de la aurícula que todavía son muy inmaduros y tienen más capacidad de generar estímulos eléctricos. Entonces, a veces es tan alto que compite con el nodo sinusal. A medida que van creciendo esos niños, lo que se aprecia es que el nodo sinusal cada vez funciona más tiempo y el otro, el suplente listillo, cada vez menos, hasta que llega un momento en que solamente funciona el nodo sinusal. Es un hallazgo muy característico en los niños, no se considera una arritmia patológica como para plantearte tratamiento. Nosotros lo que hacemos con estos niños pues, es de vez en cuando controlarlo para ver que está todo bien y hacer holters para comprobar cuánto tiempo está funcionando el nodo sinusal y cuándo el otro foco, pero sin prisa hasta que el otro foco termine de funcionar. No está asociado con ningún factor de riesgo de nada. Dime. Quería saber si los pacientes con cardiopatías congénitas que en principio no tienen arritmias, o sea, ¿con qué porcentaje podemos esperar que en su vida de adolescente o adulto al final acaben con arritmias? Bueno, eso es difícil de concretar mucho porque hay muchos tipos de cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas que más posibilidad tienen, hay algunas que tienen posibilidad de generar arritmias solamente por la alteración anatómica que provocan, ¿no? Pues el Epstein, algunas transposiciones corregidas. Ya la alteración anatómica va asociada con arritmias, pero eso suelen ser arritmias que ya aparecen pues desde que el niño es pequeño, antes de que lo operaran, ¿no? Si es un niño que se ha operado. Ya van con la cardiopatía. El grupo de mayor riesgo son aquellas cardiopatías congénitas que están intervenidas, porque muchas de esas intervenciones, sobre todo las que afectan a las estructuras cardíacas, si tú te operan de una coartación de aorta, vas a tener una cicatriz en la aorta, pero es que en la aorta no hay electricidad, eso no te va a dar lugar a arritmias. Te va a dar lugar a arritmias o tienes mayor riesgo de arritmia aquellas cicatrices que están en el corazón,
¿no? Entonces, por ejemplo, la tetralogía de Fallot tiene una cicatriz en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y muchas veces esas cicatrices alteran el camino normal de las vías que habéis visto donde va la electricidad. Y eso da lugar a veces a que se creen circuitos de reentrada. Entonces, los niños que tienen cicatrices cardíacas son niños potencialmente en riesgo. Si están asintomáticos, pues no hay que hacer nada porque sus controles seriados por su cardiopatía congénita, eso ya se contempla. Pero si son niños que si empiezan a referir clínica de palpitaciones hay que contarlo, porque pueden tener una arritmia y esa arritmia complicarles y hay que tratarla, ¿vale? Bueno, doctora, muchas gracias por su charla. Le quería hacer 2 preguntas, a ver si fuera posible. La primera, es común que vengan los niños con síndrome de déficit de atención y estén todos con metilfedinato o similares. Aumentan la tensión arterial, pero también parece ser que alargan el QT. La cuestión es, ¿eso es importante? ¿No es importante? ¿Tenemos que hacer alguna prevención? Esa sería la primera. La segunda, extrasístoles ventriculares sin entorno de muerte súbita familiar y con estudios todos normales. ¿Pueden ser federados para competición? Muy buenas preguntas. A ver, el tratamiento para el TDAH es bastante seguro. Desde el punto de vista cardíaco, yo digo que pongo más que quito, ¿vale? Yo pongo más que quito porque vienen todos asustados porque le hemos quitado el tratamiento porque tuvo palpitaciones y ya se van de mi consulta poniéndoselo. O sea, la tranquilidad es que no está descrito alteraciones del ritmo en niños que no la tenían previamente. Otra cosa es que haya que poner tratamiento a un niño que tenga una arritmia de base. Pues entonces hay que valorarlo con mucho cuidado. ¿Qué tratamiento se da y qué arritmia tengo de base? Si tengo un QT largo, tengo que asegurarme que no es un medicamento que alargue el QT. Pero si es un niño que no tiene arritmias de base, ese tratamiento no está probado que haya inducido ningún tipo de arritmia. Aumenta la tensión un poquito, quita el apetito. Pero producir alteraciones cardíacas, hasta ahora, ninguno. Eso por ahí. Y la otra pregunta, en cuanto a los extrasístoles. Hay que estar muy seguro que los extrasístoles ventriculares son benignos. Casi todos lo son en la infancia, pero hay que estar seguro. ¿Y cómo estamos seguros? Pues contando cuántos son, viendo qué respuesta tiene al ejercicio, que desaparecen, teniendo una eco completamente normal. Si tú cumples todos esos criterios, por supuesto que puedes federarte. No hay ningún importe, son benignos. Solo matizar una cosa como papá y mamá, que has dicho, hay que ser súper estricto con las horas. Yo quisiera que eso fuese un poco más flexible porque puede ser súper estricto y riguroso y ser las 12 de la noche que te toca la dosis, se te cae el bote, se te rompe, es una fórmula magistral, no te puedes ir a ninguna farmacia a eso, el hospital a lo mejor lo tienes cerca, pero sería complicado que a esa hora tengamos medicina, un poco menor de estrés, quiero yo, si es posible. Insistir en que hay que ser muy riguroso en el tratamiento, porque hay que serlo, no significa que si en algún momento me falta la dosis, yo tenga riesgo de muerte inminente. Vamos, ningún medicamento para esto es así. Creo que depende del tipo de arritmia y del tipo de tratamiento. Y eso hay que hablarlo con el médico responsable y aclarar esas dudas. Si yo le doy la dosis al niño y el niño vomita, ¿qué hago? ¿Lo repito la dosis o no la repito? Pues eso va a ser muy diferente en función de si le estoy dando digoxina, que lo puedo intoxicar, o le estoy dando beta bloqueante. Entonces, eso hay que hablarlo con el médico. Con este medicamento en concreto, si vomita el niño, ¿qué hago? Si se me cae el bote y me quedo sin nada, ¿qué hago? A veces, si es un medicamento muy especial, en un caso muy determinado, a lo mejor te dice, bueno, pues la pastilla del adulto que la puedes encontrar en la farmacia, le cortas la cuarta parte y se la da. Y otras veces te dirá, pues no pasa nada, al día siguiente vas y lo pides. Pero ese tipo de cosas hay que hablarlo con el médico responsable, porque puede variar mucho de una arritmia a otra. Eso hay que saberlo. Claro. Sí, ¿no? Otra pregunta, doctora. A ver si soy capaz de decírsela bien. Es Víctor que nos dice, mi hija tiene una insuficiencia mitral severa, miocardio no compactado y es portadora de un DAI por TV no sostenida de 4 latidos. Dice que
su pregunta es que en los ECG, Sí. si se pone eje desviado, porque, y luego me añade, ¿no? Tiene extrema izquierda T aplanada de V1 a V4, intradesnivelación del ST de 1 milímetro en V4 V6. Y en Holter último extrasístola ventricular muy aislada. ¿Y la pregunta es? Que en los ECG se pone eje desviado. Las alteraciones, es que no sé muy bien cuál es su pregunta. Las alteraciones que me ha contado en el electro no el electro no tiene nada que ver con una alteración eléctrica. Tiene que ver con que en el electro, aunque sirve para valorar la función eléctrica, también se ve alterado si hay alteraciones anatómicas, ¿vale? Por eso se altera el eje. ¿El eje qué significa? El eje lo que significa es qué camino toma la electricidad. Ya sabéis que es de arriba a abajo, ¿no? Y de derecha a izquierda. Pero claro, si tengo un miocardio no compactado y una alteración anatómica, pues a lo mejor la electricidad ya se desvía para otro lado por la alteración anatómica. Es decir, ahí el electro lo que está reflejando es la alteración anatómica que tengo de base, que van a ser cavidades izquierdas muy grandes por la insuficiencia mitral. Igual que la alteración del ST, puede estar relacionado con ese miocardio que no está compactado, pero ninguna de lo que ha referido son alteraciones eléctricas. Y los extrasístoles ventriculares ocasionales, pues que depende mucho, pero tiene un DA implantado. Con eso ya sabe que si tiene alguna taquicardia ventricular mantenida que puede hacer que ese ventrículo no funcione bien, ese dispositivo va a funcionar para cortar esa taquicardia. Eje superior en QRS, alteración de la repolarización ya presente en previo con T negativa en precordiales y cara inferior. Y entonces es lo que quiere un poco que si se lo puede explicar y qué riesgo tiene. Ninguna de las cosas que refieren en ese electro son arritmias, son alteraciones en el electro debido a la alteración anatómica que tiene esa niña. Y siempre, cuando se hagan electro, van a salir, porque esa alteración anatómica no va a desaparecer. ¿Vale? Es que esas alteraciones van asociadas a la miocardiopatía no compactada. ¿Eso quiere decir que es un factor de riesgo de que haga arritmias por tener eso, por ese electro? No, eso no es un factor de riesgo para que haga arritmias por ese electro. Otra cosa es que son los criterios que habrán seguido, qué función tiene ese ventrículo, qué rachas hizo es así de arritmias anteriormente y por eso tendrá su desfibrilador puesto. Pero tener el ST invertido, el eje a menos 30 grados o el eje más patológico, más anómalo que el normal, no son los factores de riesgo y eso lo tendrá siempre con la miocardiopatía que tiene, pero el desfibrilador está puesto por lo que contó antes de esas rachas de arritmias y probablemente por el grado de función o de disfunción de su corazón. Bueno, pues yo os pregunto, en los estudios electrofisiológicos que también me preguntan, lo primero es, ¿qué riesgo tienen? En general. Y la segunda pregunta que a veces no se ha definido porque en el primer episodio no has conseguido quitar la taquicardia porque pues según donde esté colocada, eso quiere decir que no hay que intentar, que no se puede ya quitar de esa y hay que buscar otras alternativas. Esas dos preguntas que son muy frecuentes. El estudio electrofisiológico, recuerdo, consiste en que a los niños se ingresan en el hospital, se les seda, claro, para que estén dormidos, se les pasa a una sala y el electrofisiólogo lo que hace es que introduce un catéter a través de una vena, normalmente suele ser una vena de la ingle, hasta llegar al corazón. Y con ese catéter puede detectar la actividad eléctrica donde se origina la taquicardia y aplica un poquito de radiofrecuencia, crea una quemadura pequeña. Entonces, al producir una quemadura en el sitio justo, corta la vía accesoria, esa vía de más, nos quedamos ya sin vía accesoria y ya nos quedamos sin posibilidad de tener arritmia. Entonces suele ser un tratamiento, claro, casi muchas veces curativo. ¿Está asociado a muchas complicaciones? No. Depende mucho
de la edad del niño, depende mucho de la base del niño. Si es un niño extremadamente pequeño con una cardiopatía congénita y con una arritmia peligrosa, pues todo eso condiciona que el resultado pueda ser peor. Por eso normalmente los estudios electrofisiológicos se hacen ya a una determinada edad. Normalmente en los centros españoles se tiene mucha experiencia y ya no existen complicaciones descritas importantes en niños sobre 4 o 5 años. Entonces, pues esa edad, si lo permiten los medicamentos, llevarlo bien, se pueden hacer antes, si no se consigue un resultado bueno con las medicinas. Pero si las medicinas lo controlan, pues a partir de los 4 o 5 años, cuando todo el mundo está de acuerdo, pues se les somete al estudio electrofisiológico. Normalmente suele ser un día de ingreso y los niños al día siguiente pues se van con su tirita puesta en la ingle y con el problema normalmente solucionado. El principal problema de un estudio electrofisiológico es salir sin el problema resuelto. Claro, si da la casualidad de que la vía está en un sitio muy lejano a por donde el catéter entra, pues a veces no llega a poder ablacionar correctamente la vía. Eso puede ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre, se puede volver a intervenir más adelante y se puede volver a intentar más veces porque hay otras posibilidades de acceso. Hay complicaciones graves, severas, hay muy poquísimas descritas, muy pocas. Solamente, pues así una cosa de hecatombe sucedió en un niño muy pequeño, pues que a veces los niños muy pequeños que están muy enfermos, con unos corazones muy mal formados, a veces entras con el catéter y tienes el riesgo de perforar alguna estructura cardíaca, una válvula, pero eso son cosas, pues a lo mejor de un caso de 3.000, o sea, una cosa ínfima, sí. Son muy seguros. Doctora, algo sobre el famoso síndrome de Wolff-Parkinson y White, VPV, que seguramente los padres que están ahora en la red, pues seguramente han oído hablar de él, la conducción AV acelerada. Pensemos en un niño que lo vemos por primera vez sin arritmia reconocible, algunas palpitaciones aisladas, sin cardiopatía estructural, VPV intermitente en el Holter. ¿Qué riesgo de muerte súbita tiene? ¿Qué riesgo de hacer ejercicio tiene? En Cataluña son más precoces en la agresividad terapéutica con el estudio electrofisiológico. Aquí en Madrid somos un poco más lentos y tardamos más tiempo en decidirnos sobre esa actitud terapéutica. ¿Debe hacerse? ¿Hay una edad? ¿No debe hacerse? ¿Se puede dejar sin hacer? El Wolff-Parkinson-White es... no lo he nombrado en la charla, os lo explico, es que algunos pacientes tienen como un atajo en el corazón y entonces el estímulo eléctrico va por el atajo un poquito más rápido. Eso no significa que tengan arritmias y hay muchos pacientes, muchas personas que tienen esa preexcitación, ese atajo y nunca generan arritmias. Y eso no se le llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Para tener el síndrome de Wolff-Parkinson-White tienes que tener el atajo y encima tener crisis de taquicardia. Entonces, una persona que no ha tenido taquicardia nunca y que en el electro le ves la preexcitación, el problema es que el que genera taquicardias es una de las arritmias asociadas a cierto peligro de muerte súbita. Pero, por el contrario, es de los que se pueden tratar con un estudio electrofisiológico. Entonces, ¿a cuáles trata y a cuáles no? El caso que tú me has propuesto de un paciente que el atajo lo usa en determinados momentos y en determinados no, que es un Wolff-Parkinson-White intermitente y que no ha tenido ninguna crisis de taquicardia, pues está considerado que no tiene riesgo de muerte súbita, ¿vale? Pero circunstancias hay miles en la vida. Si a ti te dicen, pero ¿seguro que estoy seguro a cero de riesgo de muerte súbita? Pues yo no lo puedo decir, claro, porque no lo puedo decir de mí misma, que no tengo patrón de preexcitación. Claro, ¿sabe? No se sabe. Luego pasa otra cosa, pues resulta que ese es un niño adolescente y quiere ser piloto. Y resulta que le hacen un reconocimiento médico en el electro y le ven la preexcitación. Y le dicen que con eso no puede ser piloto, porque si hay algo de riesgo súbito y tú vas a llevar un avión y en ese momento tú estás jugando con el futuro de esa persona, pues entonces se puede hacer un estudio electrofisiológico en ese caso, ablacionarle la vía para que ya tenga un electro completamente normal y pueda seguir su vida, que él quería ser piloto. O sea, hay circunstancias y circunstancias. Pero una persona sintomática, sin crisis de taquicardia, con un Wolff-Parkinson-White intermitente, no está indicado tratarlo porque no tiene ningún problema médico.
Víctor, papá con Sí. la niña, Sí. dice, por lo que he entendido, las TV no sostenidas de 4 latidos son consecuencia del miocardio no compactado. Ahora toma Coropress 6.25, 2 pastillas cada 12 horas. Los Sartán de 50 y Ardiro 100. Y se ha cortado la pregunta, dice, con esta, que supongo será medicación. Claro. La taquicardia, claro, las taquicardias de 4 latidos seguramente, que es lo que supuso el planteamiento de poner un DAI, un desfibrilador automático implantable. El resto de la medicación no la tiene para evitar arritmia, la tiene por su cardiopatía de base, claro. Para mantener la función cardíaca. No sé exactamente qué pregunta. Si ese tratamiento es un tratamiento para la disfunción del ventrículo, para ayudar a que el corazón se contraiga mejor haciendo menos trabajo. Pero es como hablábamos antes de las arritmias, pues la medicación no te cura, lo que te hace es que progrese menos, que estés mejor y que tenga menos episodios. Entonces, en este caso es igual que el desfibrilador, no te cura, pero te saca de eventos muy graves, ¿no? Pero esa medicación está puesta para la disfunción del ventrículo y, bueno, el Coropress y, bueno, para la disfunción del ventrículo sobre todo, ¿eh? Es para lo que está puesta. Pueden estar controladas, o dicho miocardio no compactado podría generar más TV. Como siempre, esto que hemos hablado, se supone que tiene un tratamiento para que no haga taquicardias. Además de poner desfibrilador, la idea del desfibrilador no es no poner medicaciones. Tengo una arritmia de alto riesgo, por los motivos que sean, en este caso además es la miocardiopatía no compactada, y quiero evitar un evento gravísimo que es una muerte súbita. Pero además quiero evitar la arritmia y para eso se usa medicación, ¿eh? No se ponen desfibriladores sin medicación, porque ya nos gustaría y la siguiente idea es que además se pone medicación para, si es posible, que el desfibrilador no dispare nunca, ¿eh? Porque lo ponemos preventivo. Lo ideal es que no funcione y que no hagas episodios. Entonces se ponen las dos cosas, medicación para la arritmia y desfibrilador. Entonces, una cosa que yo quiero ahí dejar clara, porque muchas veces los papás se quedan en la duda de qué hacer. Cuando tú les ofreces, bueno, a partir de ahora se puede hacer el estudio electrofisiológico o seguir con las medicinas. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque vamos, yo creo que la opinión de casi todos ahora es estudio electrofisiológico, porque a partir de cierta edad el riesgo es mínimo, el resultado es buenísimo y puede ser que esté en el 5% o en el 3%, que no podemos quitarlo así, pues no hay más remedio, se quedará con las medicinas. Pero yo creo que hay que transmitir la idea que ahora el estudio electrofisiológico es de un riesgo bajísimo y un beneficio enorme. Probablemente haya más riesgo estar mantenido con la medicación que el estudio electrofisiológico. Y encima no tienes seguro que no hagas las arritmias, ¿no? Eso es el mensaje más importante, porque cada vez que uno oye cateterismo, peligro enorme. Aquí el peligro es bajísimo y el beneficio enorme. Y no. Sí, ya lo he dicho, sí, de hecho las edades ahí de... Sí. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no tiene mucho sentido mantener a un niño con tratamiento indefinido, que es diario, a veces con 3 dosis, sabiendo que a veces incluso con el tratamiento van a tener arritmia, cuando tenemos el tratamiento curativo fácil, sin efectos secundarios, en 2 días y probablemente pues, el problema solucionado. Lo que no puede es luego mantener un problema cuando son adolescentes, que le puede dar una taquicardia, a lo mejor que no había tenido ningún problema, pero van conduciendo. O sea, ya quitar el problema antes de que llegue eso. En los centros españoles los resultados son buenísimos y hay mucha experiencia. Entonces, en los grandes hospitales, pues la edad cada vez es más baja. Entonces, pues eso va a depender del centro. Pues mis pacientes que se ablacionan en San Juan de Dios, que es de los centros españoles en Barcelona, de más experiencia, pues sobre 4 años pues tienen la misma éxito y las mismas posibilidades de efectos secundarios que ninguno con 4 años que con 14. Pues entonces, ¿para qué lo vas a tener 10 años con medicación? Pues con 4 años se hace y se elimina la vía. Y los niños muy bien.
No hay límite inferior. Tú un estudio electrofisiológico, si tienes un niño enfermo, no lo puedes controlar con medicación y con un estudio electrofisiológico lo puedes curar, pues lo tendrás que hacer cuando el paciente lo necesite. Y a veces el paciente lo necesita un prematuro de 10 días. Pues ahí habrá que hacérselo, pues tienes más riesgo, sí, pero es que no, el paciente lo necesita. Ahora, un niño asintomático que está bien controlado con la medicación, que no te importa esperar un poco, que la tolera y no tiene episodios de arritmia, pues puedes esperar a los 4 años. Sí, pues esa edad es buena. Bueno, es también porque hay arritmias que está claro que hay que hacer estudios familiares. Todas esas que has puesto, pero de nuevo el Wolff Parkinson White, que es de las más frecuentes, hay teóricamente una forma familiar. Recomendaríamos, si alguien viene con un Wolff Parkinson White, estudiar hijos, familia o no. Siempre cuando un paciente viene a la consulta de cardiología se le tiene que preguntar por la familia, siempre, porque a lo mejor es un Wolff Parkinson White y resulta que pues también un Wolff Parkinson White en una familia que tiene una displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Siempre tienes que preguntar por los antecedentes familiares. Hacerse un electro no duele, no radia, es fácil, es cómodo. Pues si tú normalmente cuando haces un Wolff Parkinson White y avisas que eso no va a ser familiar, es que los casos familiares pues son excepcionales, pero tampoco pasa nada si su hermano también juega al fútbol porque se haga un electro y si sus padres en algún momento pues han pensado que tienen palpitaciones o no, simplemente quieren saberlo, pues en hacer un electro es sencillísimo. Y el Wolff Parkinson White, la precitación, está presente aun cuando la persona no tiene sensación de palpitaciones, la ventaja es que está presente siempre, con lo que tú un electro en cualquier momento lo vas a diagnosticar, lo puedes ver bien, salvo el caso de que sea un Wolff Parkinson White intermitente, pero bueno, es que no tiene mucha importancia. Bueno, pues terminamos. Recordaros que el día 6 de abril... ¿Vas para acá? Bueno, vamos a cambiar el programa porque nos han dicho que el 6 de abril no hay colegios y mucha gente probablemente coja ahí ese fin de semana y luego Semana Santa, igual está la gente de vacaciones, entonces la charla de marcapasos desfibriladores, que va a continuación de la de Ketty, que es de la doctora Centeno, la vamos a pasar al 20 de abril y el día 6 de abril descansamos hasta después de Semana Santa. Y creo que nada más, ¿no? ¿Alguna cosa más? No. Pues muchas gracias a todos.